Buenas tardes, hermanos. Es una alegría cada tanto estar en casa, compartir la palabra de Dios y estar con ustedes. Reciban el cariño de todos los hermanos de Breaposo, que siempre se acuerdan. Y algunos los conocen personalmente, otros no, pero tratamos de que amen también nuestra iglesia para que podamos estar compartiendo permanentemente juntos. Hoy el tema que nos toca es Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y es interesante porque es un tema, recién cuando escuchaba a Daniel, un tema necesario también, porque justamente habla del nacimiento de la iglesia. Es el momento importantísimo y necesario en la historia del cristianismo, después que el Señor Jesús ha sido arrebatado y que empieza una serie de eventos maravillosos que nos ayudan a fortalecernos y a edificarnos como iglesia. Y vamos a ver en este capítulo, los primeros versículos, hasta el versículo 40 más o menos, que hay tres cosas muy importantes que son necesarias para el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Por un lado, una fiesta renovada, Pentecostés, justamente es una fiesta que viene de la antigüedad, pero aquí tiene un carácter muy distinto y muy importante. Por otro lado, también una profecía cumplida, algo que se había dicho muchísimos años atrás y que ahora se está cumpliendo porque Dios tiene un propósito. Y también algo hermoso que es una promesa cumplida, confirmada. Alguien muy particular de la historia que ya lo vamos a ver y lo conocemos, que es el apóstol Pedro. Una promesa que Dios le hace y se confirma. Y vemos cómo un Pedro que ha negado al Señor hoy está valientemente defendiendo el Evangelio. Y vamos a lo primero, una fiesta renovada. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué era Pentecostés? Pentecostés es una fiesta, todos la conocemos, era dentro de las fiestas que había instituido el Señor, había instituido Dios para el pueblo de Israel. Eran 7 fiestas. La primera fue justamente la Pascua, que la Pascua representa el sacrificio, es el Cordero Pascual, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y para salir de Egipto tuvieron que sacrificar un cordero, pintar los dinteles de la puerta, porque el ángel iba a pasar, era la última plaga para los egipcios, pero para los judíos, para el pueblo de Israel era la liberación. Entonces fue necesario sacrificar un cordero para que ese cordero con la sangre sea, por supuesto, sea comido por ellos, pero la sangre en el dintel iba a significar que no iba a morir el primogénito de esa casa porque era un hijo de Dios, era un israelita, que por fe, ellos no iban a ver al ángel, pero por fe ellos pintaron el dintel y el ángel permitía que ese primogénito no muera e inmediatamente después sean librados de la esclavitud de Egipto. Pero también la segunda fiesta es justamente los panes sin levadura, que es inmediatamente, es una continuación de la fiesta de la Pascua, del sacrificio, que tenían que comer la Pascua apresurada con panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, entonces tenían que comer panes sin levadura. Por un lado el sacrificio, y por el otro lado la levadura, sin levadura, que significa consagración. Si nosotros lo remontamos a nuestro tiempo, la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, el Cordero Pascual, nuestro es Cristo, como dice 1 Corintios 5, 7. Y también para nosotros, una vez que tenemos a Cristo, tenemos que consagrarnos a Él. Y tenemos que evitar el pecado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Dios ha hecho todo nuevo. Entonces también para nosotros esas fiestas tienen un sentido maravilloso, porque no solamente es afirmar, para el pueblo de Israel lo era, pero para nosotros también. No celebramos la fiesta, pero Dios permite en su bondad y en su gracia que nosotros también disfrutemos esas fiestas, que nosotros seamos parte de ese pueblo. Aunque no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios y somos parte de todo esto porque disfrutamos el amor de Dios, disfrutamos la grandeza de Dios, pero también la fiesta tenía el propósito de que el pueblo de Israel sea un pueblo apartado para Dios. Y nosotros también, sin levadura, sin pecado, tratar de consagrarnos y honrar a Dios. La tercera fiesta era las primicias. Las primicias era una fiesta que se celebraba a los 20 días después de los panes sin levadura, que era una fiesta que
no la podían celebrar en el desierto porque era la primera fiesta que se iba a celebrar en su tierra. Si la celebraban era porque habían obedecido al Señor y porque ya estaban establecidos en su tierra. Cuando eran los primeros, no los primeros frutos porque recién estaban sembrando, pero eran las primeras gavillas que comenzaban a salir, y entonces esas primeras gavillas la ofrecían a Dios en agradecimiento porque justamente Dios les permitió establecerse en su tierra. Y eso nos habla de la obediencia. Al haber obedecido ellos, están disfrutando esa fiesta. Si no hubieran obedecido, conocemos la historia en Éxodo, todo lo que pasaron y por qué demoraron tanto, lo conocemos bien. Pero llegó un momento que el pueblo de Israel entró en su tierra y ahí pudieron celebrar esta fiesta de las gavillas. Y después viene la cuarta, que es Pentecostés, 50 días después de las gavillas, que son justamente, la fiesta de las semanas, también se dice. Esto está en Levítico capítulo 23, versículo 15 al 23, que las fiestas de la semana, o la fiesta del Pentecostés, es cuando ellos ya estaban en su tierra y estaban recordando y estaban ofreciendo, ahí sí, las primicias de lo que habían sembrado, las primicias de lo que Dios les había permitido tener. Esto era una bendición para ellos y era también la demostración de que ellos tienen la provisión por parte de Dios. Colosenses 3:3 dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros tenemos la provisión de Dios, nosotros tenemos la bendición de Dios, porque Cristo nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho nuevas criaturas, y nosotros un día vamos a estar con Él en el cielo, como lo estuvimos viendo recién. Y esta fiesta de Pentecostés para el pueblo de Israel que estaban celebrando en ese momento, era esa recordación de que Dios los había bendecido. Ahora es interesante que la fiesta en Pentecostés empezó como una fiesta agrícola. Con el paso de los años fue cambiando. Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 10 al 15, nos habla la historia del primer rey de Judá, del reino del sur. Ustedes saben que el reino de Israel se había dividido, reino del norte, reino del sur, y que esos reyes que vinieron después de la división de los reinos, después de Saúl, David y Salomón, cuando se dividen los reinos, le daban la espalda a Dios. El primer rey que obedece a Dios es Asa, el rey Asa, y ese rey no solamente obedece a Dios, sino que celebra Pentecostés, pero no solamente como una fiesta agrícola, sino como una fiesta de honrar a Dios, ofrecer sacrificio y celebrar la obediencia y la sujeción. Busca la ley de Dios y se someten a la ley de Dios. Entonces Pentecostés pasó de ser simplemente una fiesta agrícola a ser una fiesta espiritual para el pueblo de Israel. Con el paso de los años, en el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, los judíos, que lamentablemente por el pecado de ellos se empezaron a dividir, ahí vienen la diferencia de los fariseos, los celotes, los escribas, los esenios, se dividen, pero ellos tenían una cosa en común. A pesar de su división, querían agradar a Dios. Entonces buscaron en común celebrar el Pentecostés como recordación de la ley de Dios, la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces esa fiesta de Pentecostés era simplemente, no simplemente, era ahora, no una fiesta agrícola, era querer agradar a Dios. Y eso es lo que están haciendo nuestros hermanos aquí en Hechos capítulo 2. Querían celebrar la fiesta de Pentecostés de agradar a Dios. Y es cuando el Espíritu Santo, el Trino Dios, se presenta para que esta fiesta tenga un carácter mucho más maravilloso de lo que tenía. Y es por eso que vemos, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es interesante, no se fueron de Jerusalén, estaban juntos. El domingo pasado vieron con Benito justamente que el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén, en el versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre. Justamente la promesa que el Padre les había dado es el Espíritu Santo. Y entonces estaban disfrutando ese momento juntos. Versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban celebrando esa fiesta de Pentecostés, querían honrar a Dios, querían agradecer a Dios, y Dios contesta. Fue necesario, ya que estamos con esta temática, que ellos estén reunidos, que ellos hayan obedecido a Dios, que ellos hayan cumplido lo que el Señor les dijo, que no se vayan de Jerusalén.
Entonces iban a venir hermanos de todos lados, judíos de todos lados, para celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, que era el lugar donde se celebraba. Y entonces estaban reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y es interesante que habla de un viento recio, o sea que fue llamativo, pero no destruyó, no hizo daño. Yo no sé si les habrá tocado estar en algún tornado, a mí sí. Es lo peor que les puede pasar porque uno está inseguro. Empiezan a volar las cosas y uno no sabe qué hacer. Pero esto no fue un viento recio, tornado, que destruye. Fue un viento recio donde se muestra la presencia de Dios, pero que llena. Un viento que satisface, que es algo maravilloso. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Nicodemo, que le dice es necesario nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3, le dice, el viento oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Cuando el Señor se presenta en nuestra vida, se hace ver y quiere que lo disfrutemos, pero no lastima, sino todo lo contrario. Entró un viento recio, un viento que llenó el lugar, un viento donde pudieron disfrutar algo distinto, donde esa fiesta de la Pascua estaba teniendo otro tono, otra bendición. Pero ¿qué dice también? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas de fuego. Uno piensa en lenguas de fuego y asusta. Pero dice, lenguas de fuego que tampoco no destruyeron, no hicieron daño, y se le asentó sobre cada uno de ellos. Ahora, si se asentó sobre cada uno de ellos, esas lenguas de fuego, da la sensación que los quemaba, pero no los quemó, sino que era algo maravilloso, sobrenatural, donde Dios se estaba manifestando. En Hebreos 12:29 dice que Dios, el fuego consumidor, pero no es ese fuego consumidor de ira, de enojo, de disciplina, lo que Dios estaba mostrando. Era un fuego de aprobación de lo que estaban haciendo. Era la presencia de Dios que se estaba estableciendo en cada uno de ellos. Era la bendición de Dios. Una bendición que Dios estaba mostrando, no solamente espiritualmente, sino visiblemente. Y donde se puede demostrar, se puede ver el poder de Dios, de todo lo que va a suceder ahora. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío y también al griego. Poder en el sentido, no es un poder que impacta, que lastima, que golpea. Es un poder que produce poder, un poder que generalmente que genera poder, un poder que satisface, un poder que bendice, un poder que trae paz, un poder que trae bendición, un poder que genera la satisfacción de tener la presencia de Dios. Y el versículo 4 justamente está, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban en entonces Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí viene algo maravilloso. Dice, el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo mismo estuvo sobre cada uno de ellos. Y es interesante, fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en lenguas de todos los que estaban reunidos. Pero eran lenguas que unían, eran inclusivas, pero también expansivas. ¿Por qué? No era como Babel. Babel, en el tiempo de Babel, ¿se acuerdan? Todos querían ser como Dios, entonces los hombres construyen la torre de Babel para llegar a Dios y para ser uno solo, pecando, desafiando a Dios. ¿Qué hace Dios? Dios los confunde a través de las lenguas. Ahora no hay confusión, todo lo contrario, hay bendición. Había hermanos de todos lados, judíos de todos lados, y es el momento cuando se empieza a propagar el Evangelio. Por eso es el nacimiento de la iglesia. Yo quiero que pongan un mapa. Fíjense, en ese mapa está Jerusalén en el medio y eso era el mundo conocido.
Y fíjense, no vamos a leer la lista para no tomar tanto tiempo, pero fíjense en cómo se llena ahora, cómo está lleno. Poné la otra diapositiva. Esos son los lugares, todos los redondelitos que están, son todos los lugares donde había judíos de ese lugar. Sin necesidad de viajar, el Evangelio se extendió a todos esos lugares. El Espíritu Santo obra así, obra de manera maravillosa. El Espíritu Santo llegó a todo el mundo conocido. La palabra se desparramó inmediatamente. ¿Por qué? El viento del Espíritu, el poder del Espíritu expansivo, el fuego del Espíritu, un fuego que produce poder y autoridad, y la bendición del Espíritu Santo que llegó a todos ellos. Por eso esto sí que en Pentecostés, esto sí que es una fiesta. Y el Señor a nosotros también nos dejó ese compromiso para que nosotros estemos predicando el Evangelio. Y hay algo que me gustaría, un texto que me gustaría que compartamos. Juan capítulo 14, versículos 17 y 18. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nosotros también tenemos ese Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14 nos dice, en Él, en el Señor Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo, que es las arras, las garantías de nuestra herencia, hasta que seamos llevados al cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, tenemos el poder de Dios. No estamos huérfanos, tenemos ese Espíritu Santo. Entonces para nosotros también, así como estos hermanos tuvieron el nacimiento de la iglesia, la expansión y el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos ese Espíritu Santo. Ya bajó el Espíritu Santo y lo tenemos en nosotros. Cada uno que ha creído tiene la bendición del Espíritu Santo y puede obrar de acuerdo al Espíritu Santo. Y agregaría lo que dijo Daniel. Es necesario que nosotros prediquemos, honremos y glorifiquemos a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo lo tenemos. Como dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo para que Él pueda explotar y bendecir en nuestras vidas. Pero vamos al otro punto, una profecía cumplida. Ahora Pedro, y ya vamos a hablar de él, pero Pedro, cuando ven esto, todos quedan asombrados, cómo empiezan a hablar en diferentes lenguas, cómo Dios obra y cómo llena del Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, ponía el versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que la hora tercera del día, porque algunos pensaban que estaban borrachos, eran las 9 de la mañana, no había borrachos, era la llenura del Espíritu Santo. Mas esto es por lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una profecía del profeta Joel. Pero hay algo muy importante. Antes de esta profecía sucedió algo muy triste, muy drástico. En 2 Crónicas, capítulo 24, nos relata el reinado de un rey llamado Joás, un changuito, diríamos en Santiago, de 7 años. Su abuela, Talía, había hecho una masacre, había matado a todos los nietos, porque ella quería tomar lugar del reinado. Había matado a todos sus nietos, pero Joás había sido rescatado. Entonces gobernaba Talía, Dios la destituye a Talía, y el que merecía el reino era Joás, pero tenía 7 años. Entonces Joiada, el sacerdote Joiada, lo acompaña y empieza a reinar con él. Y Joiada lo llevó a cumplir, obedecer todo lo que Dios había marcado. Y empezó a ser un reino maravilloso, un reino hermoso. Pero llega un momento, Joiada, ya muy anciano, muere, y Joás, lamentablemente, no sigue los caminos del Señor, sino que se empieza
se empieza a desvirtuar, se empieza a perder y se va tras la idolatría, entonces Dios envía al profeta Joel para darles un castigo donde justamente era una plaga de langostas y una sequía muy grande. Justamente no iban a poder celebrar Pentecostés, porque Pentecostés era fruto, y aquí perdían la posibilidad de disfrutar y de celebrar esta gran fiesta, justamente con las langostas y también con la sequía. Pero después el pueblo de Dios se vuelve a Dios, vuelve a obedecer a Dios. Entonces viene esta profecía que acabamos de leer. Y entonces el Espíritu Santo es derramado en cada vida para que entienda el amor, la fidelidad y la bondad de un Dios que no cambia. Y eso pasó al pueblo de Israel. Dios los bendijo y Dios les mostró que si ellos se arrepentían, Dios iba a hacer grandes cosas. Y cambió totalmente la historia para el pueblo de Israel. Y Pedro lo que está diciendo es esto aquí. Estábamos apartados de Dios, habíamos abandonado a Dios, pero Dios ahora nos da la posibilidad, lo que Joel dijo, y fíjense qué interesante, en estos postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué quiere decir? Sucederán cosas maravillosas que ellos ni se lo imaginan, porque ahora el Espíritu Santo está sobre ellos, el Espíritu está con ellos y el Espíritu está por ellos. Entonces de ahí en más empieza la iglesia a trabajar de una manera maravillosa. Y entonces es cuando es derramado en cada vida el amor, la fidelidad y la bondad de Dios, que no cambia, se manifiesta en ellos. Y eso es lo que Joel le dijo al pueblo de Israel, pero que se está cumpliendo en este lugar, en este momento. Por eso Pedro es que se los dice. Dice en Malaquías 3, 6 y 7, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso también es algo que en el pueblo de Israel se vino cumpliendo siempre. Y yo pensaba, en nosotros también se cumple. A pesar de nuestras debilidades. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no cambia. El mismo Dios de Asa, de Joás, del profeta Josías, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de cada uno de las tribus. El mismo Dios de cada uno de ellos es nuestro Dios y Él no cambia. Y uno ve a través de la historia que Dios nunca ha cambiado su propuesta de amor, de bondad, de fidelidad. Por eso vale la pena volvernos al Señor permanentemente. Y esta profecía de Malaquías, resume lo que es el amor y la grandeza de Dios. No, yo no cambio, yo Jehová no cambio. Por eso no han sido consumidos, porque el amor de Dios es más grande que nuestra debilidad. Por eso es tan importante que permanentemente revisemos nuestra vida y le busquemos a Él, le honremos a Él. Las fiestas fueron dadas para disfrutar el amor de Dios, pero para saber que son un pueblo especial para Dios. El Señor se ha revelado a nosotros a través de su Espíritu y a través de su amor y su entrega, para que nosotros sepamos de su gran amor, su fidelidad, pero también que tenemos que ser apartados para Él. Y por último termino con lo último que me encanta, una promesa confirmada. Ustedes se acuerdan que en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 20, el Señor le había preguntado a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces le dice uno es Elías, otro algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy? Y Pedro con mucha seriedad le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Simón y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasó después con Pedro? Inmediatamente después de ese hecho tiene una debilidad
querer congraciarse con el Señor y el Señor le tiene que decir, vete de mí, Satanás. ¡Epa! El Pedro que el Señor le dijo, bienaventurado eres, le dice, quítate de mí, Satanás. Es que Pedro lo entendía, pero no lo había puesto en práctica. Conocemos la historia de Pedro, sus debilidades, sus caídas, que después niega al Señor. Pero sin embargo, Dios no lo descarta. Muchas veces nosotros vamos a fracasar, muchas veces, y Dios nunca nos va a descartar. Dios siempre va renovando sus oportunidades. Pero en este caso en particular, y tan especial, Pedro recibe de parte de Dios, nuevamente después en Juan capítulo 21, cuando lo vemos, que le dice por 3 veces, si me amas, apacienta, cuida mis ovejas. Y entonces, acá lo vemos a Pedro, que después que resucitó el Señor, y acordémonos que uno de los que dudó de la resurrección del Señor fue justamente también Pedro, lo negó y dudó de la resurrección, pero sin embargo después vuelve al Señor y vuelve arrepentido. Y ahora es Pedro el que toma la iniciativa. Versículo 14. Pedro, poniéndose en pie, dijo con los 11, alzó la voz. Él inicia el desafío de escuchar a Dios, de obedecer a Dios y de poner en marcha lo que es la iglesia, de poner en marcha lo que Dios había establecido, lo que el Señor le había dado esa orden. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Prendisteis y matasteis. Por supuesto que Pedro no estaba de acuerdo con la muerte del Señor. Y él les está haciendo ver que ellos se habían equivocado al matar al Señor Jesús en cuanto a que no vieron mucho más allá de lo que el Señor tenía. Pero dice, ustedes lo mataron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo, y esta es la bendición que hoy tenemos, porque Él ha resucitado, tiene poder y ahora nos da su Espíritu, para que nosotros podamos seguir adelante. Y hay 2 profecías que no las vamos a ver por amor al tiempo de los Salmos. Y versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí confirma lo que Él dijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro ahora tiene no solamente la valentía, la autoridad, sino la convicción. Ya no tiene miedo, ya no duda, ya no es el Pedro que entendía, sabía, pero le costaba ponerlo en práctica. Ahora lo pone en práctica. ¿Cuál fue el fruto de todo esto? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. No hubo enojo por todo lo que les decía Pedro y cómo les refutaba la palabra de Dios. No hubo enojo, sino que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis también el don del Espíritu Santo, porque también es para ustedes. Porque el Espíritu Santo ya no es más para algunos, como en la antigüedad, es para todos. Y dice que se convirtieron como en aquel día 3.000 personas. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Jesús lo dijo antes de irse, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es necesario, volviendo a la consigna, es necesario que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y viene la promesa, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos al mismo Espíritu Santo que tenía Pedro y que tenían estos hermanos. Tenemos a Dios en nosotros, no estamos huérfanos como dijo Jesús, lo tenemos a Él para bendición de nuestras vidas.